La Biblia es un testimonio único de la historia humana, a diferencia de cualquier otra crónica que se encuentre en las salas de las bibliotecas públicas. Su narrativa abarca desde la génesis cósmica de la Tierra hasta el final apocalíptico del mundo, una variedad de acontecimientos incomparable con ningún otro registro histórico. Lo que lo distingue no es solo su alcance, sino la profundidad de su visión de la condición humana y el plan divino. Al principio, la Biblia revela el majestuoso acto de la creación, una sinfonía cósmica orquestada por la mano divina. Sin embargo, su relato no se limita a relatar acontecimientos, profundiza en la esencia misma de la existencia, sondeando los misterios de la vida y el propósito. Sin embargo, su singularidad no radica solo en su cobertura de la historia, sino en su visión profética, un vistazo al futuro que nos concede la revelación divina. Si bien ningún observador humano estuvo presente en los albores de la creación para documentar su inicio, la Biblia nos ofrece un relato autorizado de nuestros orígenes. Es a través de sus páginas que llegamos a comprender el drama de la creación que se desarrolla y el propósito divino detrás de todo esto. Y aunque nos encontramos al borde del precipicio del futuro desconocido, inseguros de lo que nos espera, encontramos consuelo en saber que el Creador no nos ha dejado en la oscuridad. La revelación del Señor sobre el futuro no fue simplemente para satisfacer nuestra curiosidad, sino para prepararnos para las pruebas y tribulaciones que nos esperan. En su sabiduría, nos ha dado vislumbres de lo que está por venir para que podamos navegar por las turbulentas aguas de la vida con fe y perseverancia. Por lo tanto, estamos llamados a no sorprendernos por los acontecimientos que se desarrollan, sino a interpretarlos a través del lente de la sabiduría divina. En la incertidumbre, encontramos seguridad en la franqueza de Jesús, quien compartió con nosotros el futuro que nos espera. Al reflexionar sobre si estamos viviendo en los últimos tiempos, recordamos que los últimos días han estado sucediendo durante 2 milenios, desde el cumplimiento de la primera profecía en Pentecostés. Cada generación cristiana está llamada a estar preparada y a esperar el regreso del Señor con ansiosa anticipación. La Biblia, con sus 735 predicciones sobre el futuro, es un texto profético de principio a fin. Más del 80% de estas profecías ya se han cumplido, lo que atestigua su incomparable precisión. Y mientras esperamos el cumplimiento de las predicciones restantes, se nos recuerda que debemos velar y orar, discerniendo las señales que presagian la venida del Señor. En Mateo capítulo 24, Jesús nos proporciona una hoja de ruta de estas señales, guiándonos a través del terreno tumultuoso del fin de los tiempos. Con claridad inquebrantable, revela los hitos que preceden a su llegada, asegurándose de que no nos pillen desprevenidos. Y aunque el libro de Apocalipsis ofrece una visión más detallada del futuro, estamos agradecidos por la manera directa en que Jesús ha revelado las señales de su regreso. En un momento de confidencialidad en el Monte de los Olivos, los discípulos buscaron a Jesús para obtener ideas sobre el futuro, Mateo 24, 3-36. Más tarde, mientras Jesús estaba sentado en ese monte sagrado, sus discípulos se acercaron a él en privado, con el corazón cargado de preguntas sobre el momento de acontecimientos importantes, incluido su regreso y el fin del mundo. Respondiendo con solemnidad, Jesús advirtió a sus discípulos contra el engaño, recalcando que muchos afirmarían falsamente su identidad y engañarían a otros. Predijo una era tumultuosa marcada por guerras, hambrunas y desastres naturales, un mero preludio de tribulaciones mayores. Advirtió sobre la persecución y la traición, destacando la omnipresente propagación del pecado y la escalofriante perspectiva de que el amor se enfríe entre la humanidad. Sin embargo, en medio de las señales premonitorias, Jesús ofreció esperanza a quienes perseveran, asegurándoles la salvación y la proclamación global de las buenas nuevas del reino. Aludió a la advertencia del profeta Daniel sobre el sacrilegio en el lugar santo, instando a los de Judea a huir sin dudarlo. La angustia inminente sería tan severa que las madres embarazadas y lactantes enfrentarían una angustia inimaginable, enfatizando la urgencia de orar por circunstancias favorables. Jesús enfatizó que la intervención divina limitaría el alcance de la calamidad por el bien de los escogidos de Dios. Además, Jesús advirtió contra las falsas afirmaciones de su regreso, subrayando la necesidad de discernimiento en medio de señales y prodigios engañosos. Comparó su llegada con un relámpago, inconfundible y universal, que anunciaba la culminación de la historia. A medida que se acerca el clímax, los fenómenos celestiales anunciarán la aparición del Hijo del Hombre, provocando un profundo duelo entre todos los pueblos. Su llegada, en medio de las nubes del cielo y con gloria resplandeciente, marcará el cumplimiento definitivo de la profecía y la culminación del plan redentor de Dios.
Y aquí, sus ángeles serán enviados con un resonante llamado de trompeta, y reunirán a sus escogidos de los 4 confines de la tierra, desde los confines del cielo hasta los confines de la tierra. Consideremos ahora la higuera. Cuando sus ramas se vuelven tiernas y sus hojas comienzan a brotar, sabéis que el verano está cerca. De la misma manera, cuando seas testigo de todas estas señales, reconoce que su regreso es inminente, estando en el umbral. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Aunque el cielo y la tierra desaparezcan, sus palabras perdurarán para siempre. Sin embargo, el día y la hora exactos siguen siendo desconocidos, reservados únicamente al conocimiento del Padre en el cielo, no revelados ni siquiera a los ángeles ni al Hijo. Ahora, reflexionemos sobre las 4 señales que Él nos ha revelado. El primero es la agitación del mundo y sus reinos, guerras, hambrunas y terremotos. Aunque estas tribulaciones han persistido durante milenios, su intensidad aumenta con cada día que pasa, indicando el cumplimiento de la señal inicial. Abundan las guerras, los rumores de guerras, los terremotos y el hambre, pero no nos dejemos llevar por el mal camino. Porque el peligro del engaño acecha tanto dentro como más allá de los muros de la iglesia. Falsos cristos, mesías engañosos, aprovechándose del caos de los desastres naturales, surgirán proclamándose salvadores. Hay casos infames de personas que se hacen pasar por mesías y atraen a sus seguidores a regiones desoladas, solo para encontrar finales trágicos. Sin embargo, numerosos impostores pretenden ser el redentor anticipado de nuestras aflicciones. La escalada de desafíos genera una proliferación de falsos rescatadores. Sin embargo, preste atención al consejo de Jesús, no desmaye ante noticias de conflicto, calamidad o hambruna. Su notable perspicacia los revela como dolores de parto, no como agonías de muerte. Así, cuando los desastres proliferen, considérelos como el precursor de un nuevo amanecer. Dejemos que este cambio de perspectiva transforme nuestra conducta. Al comprender la trayectoria de nuestro mundo, no debemos sucumbir a la ansiedad o la desesperación, a diferencia del resto del mundo. Las catástrofes presagian los dolores de parto de una era venidera. En consecuencia, nuestra respuesta difiere marcadamente. Al tiempo que extendemos nuestra empatía y asistencia a los afectados, nuestros corazones permanecen firmes, infundidos de esperanza por el surgimiento de una nueva época. Por lo tanto, no nos dejamos intimidar por las tribulaciones del mundo, porque anticipamos el nacimiento de una nueva realidad. En resumen, Jesús nos exhorta a no preocuparnos ni vacilar, sino a regocijarnos, reconociendo estos acontecimientos como presagios de transformación. La segunda indicación de su inminente regreso no radica en la agitación global sino dentro de los confines de la Iglesia. Si bien las calamidades mundiales sirven como señal inicial, las transformaciones eclesiásticas constituyen la segunda. La alerta inicial emana de crisis globales, mientras que la señal posterior se manifiesta dentro de la Iglesia. De la misma manera que Jesús delineó el signo inicial en 3 facetas, conflictos, actividad sísmica y escasez, también analiza el signo posterior en 3 componentes, todos los cuales transcurren dentro de la esfera eclesiástica. El elemento principal implica la persecución, profetizando que la animosidad hacia los creyentes se generalizará en todas las naciones. En segundo lugar, se producirá una notable disminución en el tamaño de la Iglesia, a medida que se intensifiquen las presiones sociales, el fervor de muchos individuos disminuirá, lo que resultará en la partida de numerosos seguidores nominales, sino de todos los discípulos genuinos. En medio de una persecución generalizada, su ardor por la fe disminuirá, una manifestación desalentadora. La tercera faceta, una revelación sorprendente, implica la difusión universal del mensaje del Evangelio a diversos grupos étnicos. Esta proclamación del Evangelio constituye el tercer elemento del signo. Una congregación más pequeña pero purificada ejercerá una mayor influencia a nivel mundial. Esa es la implicación subyacente del discurso de Jesús. Los falsos profetas presentan un desafío formidable en medio de estas circunstancias. Sus enseñanzas, caracterizadas por el engaño, propagan falsas seguridades en medio de la agitación. En lugar de dar advertencias, ofrecen consuelo, asegurando, todo estará bien, no hay motivo de preocupación. El consejo de Jesús contrasta marcadamente, perseverar con firmeza, resistiendo el atractivo de estas voces engañosas. Solo aquellos que perseveren hasta el final experimentarán la salvación. Tras la manifestación de esa señal, cuando todas las facetas de la Iglesia incurran en el desprecio del mundo, este es el consejo de Jesús para todos los creyentes. ¿Por qué sucede esto?
La respuesta está en la coexistencia del trigo y la cizaña. A medida que se acercan a su plena madurez, la tensión entre ellos aumenta. Por lo tanto, es natural que los cristianos enfrenten una presión significativa en los últimos tiempos. Como valores atípicos de la sociedad, los cristianos son recibidos con hostilidad. Nuestra ciudadanía reside en los reinos celestiales, somos distintos, y es esta distinción la que puede incitar a la animosidad. Así como Jesús, siendo marcadamente diferente de los demás, atrajo odio hacia sí mismo, Juan 3:19, también lo harán sus seguidores. Si fuerais del mundo, os amaría como a suyos. En cambio, el mundo os odia, porque no sois del mundo, sino que yo os he escogido del mundo. Ser despreciado no es una experiencia agradable. Esto nos lleva a la tercera señal del fin de los tiempos, la angustia de Jerusalén. Geográficamente, su impacto será localizado. En este discurso, Jesús alude a las profecías de Daniel, haciendo referencia específica a la abominación desoladora mencionada 3 veces en los escritos de Daniel. ¿Qué importancia tiene esto? Se trata de una figura humana, de un individuo que se sitúa en el corazón mismo de la ciudad de Dios, proclamándose Dios y negándose a ceder ante cualquier autoridad que no sea la suya propia, un déspota cuyo advenimiento repercutirá globalmente pero cuyo lugar será Jerusalén, la morada sagrada. Posteriormente, Jesús indica que la cuarta señal de su regreso se producirá rápidamente a partir de entonces. Así discerniremos su inminente llegada, estaremos preparados cuando surja ese indicador. No habrá riesgo de falsos profetas o pseudomesías, se evitará el engaño. Se desarrollará abruptamente, la iluminación natural se disipará, el sol se oscurecerá y las estrellas descenderán. A lo largo de la Biblia, numerosas profecías predicen estos eventos. Isaías profetiza: los cielos se enrollarán como una alfombra, todas las estrellas del cielo se disolverán, los cielos se enrollarán como un rollo, y todas sus estrellas caerán como hoja seca de la vid, como follaje de la árbol de higo. En consecuencia, la luz natural se desvanecerá, dejando solo la iluminación artificial para iluminar la tierra. La gente puede preguntarse: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Los cristianos declararán: esto es. Antes de que esto ocurra, el sol, las estrellas y las lunas dejarán de brillar cuando Dios atenúe las luces celestiales en anticipación del radiante estallido de luz que acompañará su regreso. Posteriormente, desciende sobre las nubes de regreso a la tierra, donde lo encontraremos. No nos reuniremos en un escenario terrenal, ya que no existe ninguno lo suficientemente grande como para albergar una asamblea tan vasta. En cambio, nos reuniremos en el aire, lo cual será suficiente. ¿No es una perspectiva maravillosa? Jesús afirma que cuando eres testigo del desarrollo de todos estos acontecimientos, sabes que Él está en el umbral, listo para entrar. Luego Jesús imparte una lección sencilla utilizando una higuera, una enseñanza que muchos cristianos han malinterpretado. Afirma: aprended ahora esta lección de la higuera, tan pronto como sus ramitas se ponen tiernas y salen sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Aquí Jesús aclara que al observar estos acontecimientos, estamos en la cúspide. La analogía de la higuera no es una alegoría, más bien, es una comparación directa extraída de sucesos cotidianos, un método que Jesús empleó a menudo en sus enseñanzas. Así como observas las señales de la higuera y anticipas la llegada del verano, también debes reconocer estas 4 señales y anticipar la inminente culminación de los acontecimientos. Desafortunadamente, algunos lo han malinterpretado como una alegoría. En conclusión, nuestra pregunta de hoy es: ¿qué canción de adoración te ha ayudado a sentirte más cerca de Dios? Mantan bendecido.